Repito, antes orar y no confíes en ti. Antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, hemos de orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a saber manejar nuestros prejuicios o falta de conocimientos. Conviene orar diciendo: Dios mío, muéstrame la verdad sin importar el costo. Quiero ratificar la importancia de esta primera columna y su paralelismo con la columna básica general, la oración. Observe, orar y no confíes en ti está en armonía con la importancia de la primera pata de la mesa del edificio del verdadero cristiano, la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Repito, pídele a Dios que te muestre la verdad sin importar el costo. El segundo consejo va en armonía con la segunda pata de la mesa, la Biblia. Dedica mayor parte de tu tiempo a las secciones más sencillas de las Escrituras. No te aventures a tratar de entender el libro de Apocalipsis, por ejemplo, o el de Ezequiel, o el de Daniel, sin antes conocer bien los temas más sencillos, como son los evangelios, el libro de Génesis y los Salmos. Aunque debo hacer mención de que el libro de Génesis no es tan sencillo, que necesita tener una fe muy grande, muy grande, tan grande como el grano de la semilla de la mostaza, para que a la hora de leerlo podamos ver sus verdades tan grandes como la misma hoja de mostaza. Es importante que a la hora de escoger un libro para empezar a leer la Biblia, le pidas la dirección al Espíritu Santo, porque Él la escribió, Él te conoce a ti y también conoce tus perjuicios y puede recomendarte mejor que nadie por dónde comenzar para que haya una excelente comunicación entre ustedes dos. Esto va en armonía directamente con el fundamento número 2, la Biblia. El tercer consejo tiene que ver también con el fundamento número 2. Dedica mayor tiempo a leer la Biblia, no a buscar en concordancias y en búsqueda de Google y de inteligencia artificial y de concordancias, por muy buenas que sean. Lee la Biblia. Permite que el Espíritu Santo te dirija a la hora de leer la Biblia. Y deja que la misma Biblia se explique. Claro, utiliza las herramientas necesarias, pero que no sean la mayor parte de tu estudio, el uso de dichas herramientas. Seguidamente, el último consejo tiene que ver con la columna número 3 y número 4, ambas columnas de nuestro fundamento, comunión y misión. Consulta a otros autores antes de llegar a una conclusión. Debemos tomar en cuenta
las orientaciones que nos ofrecen los escritos de Elena G. de White. Además, la consulta de comentarios bíblicos y libros que aborden el tema que estemos estudiando siempre nos serán de utilidad a la hora de mejorar nuestra comprensión de un pasaje o un tema determinado. Bien, esta es la introducción al día 1 de la segunda semana, recordando lo que vimos en la primera semana. Ahora trabajaremos el tema en sí que nos ocupa este día 1 de la segunda semana, el requisito más importante, texto sobre el cual vamos a aplicar el MK 3 en 1 en sus 7 partes que vimos la semana pasada, profe. Esto ya está claro, es el método 7 en 1 ampliado. Perdón, el método 3 en 1 ampliado a 7. Texto básico se encuentra en el libro El Camino a Cristo de Elena G. de White, capítulo 10, página 133. Abro comillas. El requisito más importante. No podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa y un estudio con oración. Algunas porciones de la escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es inmediato y no se discierne a primera vista. Se tiene que comparar un pasaje con otro. Es necesario un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Estudiar la Biblia así será abundantemente recompensado. Elena G. de White, libro El Camino a Cristo, capítulo 10, página 133. Segunda parte de este día. Si hay un personaje bíblico que demostró su amor por la palabra de Dios, ese fue David. Y eso se pone de manifiesto de manera excelsa en el Salmo 119. Este poema, que constituye el capítulo más largo de la Biblia, está dividido en 22 estrofas, una por cada letra del alfabeto hebreo. Y principalmente en todos los versos aparece el término palabra o uno de sus sinónimos: ley, testimonio, mandamientos, estatuto, juicios. Recomendación: leer el Salmo 119, sobre todo los versículos 97 al 105, que resume la actitud de David hacia la palabra de Dios. En el día número 2 avanzaremos en este tema. Adelante, profe. Nos encontramos en la segunda semana de este interesante curso básico de interpretación de contenidos bíblicos digitales. En la semana 1 trabajamos el Jesús aquí y ahora de cómo estudiar la Biblia, primera parte. Recordemos que trabajamos 4 pasos importantes o recomendaciones importantes que son básicas a la hora de estudiar la Biblia. Todos bajo los fundamentos de las 4 patas de la mesa espiritual, del edificio del espiritual del verdadero creyente. Peldaño número 1 de los 12 peldaños que tiene dicho edificio. El
estudio de la Biblia, que es la segunda pata, la oración, que es la primera pata, la comunión, que es la tercera pata, y la misión, que es la cuarta pata. Sobre ese fundamento hicimos la siguiente recomendación en la primera semana. En el primer Jesús aquí ahora, día 1 de la primera semana, vimos, primero, orar y no confíes en ti. Segundo, dedica la mayor parte de tu tiempo a las sesiones más sencillas de las Escrituras. Tercero, leer la Biblia, no necesariamente buscar en las concordancias, agotando el tiempo, mientras deberíamos estar dedicando dicho tiempo a leer más que a buscar en las concordancias. Y cuarto punto, consulta, siempre consulta otros autores antes de llegar a una conclusión. Hermanos míos, tengo hermanos con los que no puedo estudiar la palabra de Dios porque cada vez que cito algún autor fuera del canon bíblico, estos hermanos levantan voz de oposición a la cita solo porque no es una cita canónica. No soy yo el que te estoy dando esta recomendación. A mí no me hagas caso, yo soy poca cosa. Yo estoy aprendiendo igual que tú. Y créeme que después de 46 años estudiando la Biblia, todavía creo que estoy en pañales. Y si los que saben más recomiendan no llegar a una conclusión hasta haber consultado con otros autores que tocan el mismo tema, yo pienso que está en armonía con la cita bíblica que dice, escuchadlo todo y retened lo bueno. Bien, esa es nuestro primer día, el día cero, en su primera parte. Seguimos con el día cero en la segunda parte, agenda de la semana. Día 1, el requisito más importante, primera parte, texto bíblico, Salmo 119, los versículos 197, 198, 199 y 100. Día 2, el requisito más importante, segunda parte, texto bíblico, Salmo 119, versículos 101, 102, 103, 104 y 105. Pregunta número 1. ¿Qué significó el texto para el autor y para los destinatarios originales? Observación. Esta pregunta atiende a lo que conocemos como exégesis. Pregunta número 2. ¿Qué significa para nosotros hoy este pasaje bíblico y en especial para mí? Observación. Esta pregunta obedece a lo que conocemos como hermenéutica, comúnmente llamada aplicación a nuestra vida contemporánea. Día número 3. Para esta segunda semana vamos a meternos de lleno en una visión global de la Biblia. Aquí vamos a dar mucha información teórica e histórica de en lo que consiste la Biblia, cuántos libros componen la Biblia, cómo se divide, de dónde surge la división y temas que hemos tocado ya en otros cursos, pero que son necesarios repetir en este curso. Día número 4. Los primeros capítulos del Génesis.
importante dedicarle un día a lo que se conoce como la creación. Día número 5. El Antiguo Testamento. Es importante dedicarle un día completo y posiblemente 2 días a lo que es el Antiguo Testamento. Día número 6. El Nuevo Testamento. Es importantísimo dedicarle un día completo y quizás 2 días al Nuevo Testamento. Hasta aquí la semana número 2 de nuestro curso de interpretación de contenidos digitales espirituales con el tema Cómo estudiar la Biblia, primera parte en su segunda semana. Cierre del día 0 para esta segunda semana. Adelante, profe. Muy bien, José. Entramos oficialmente al tema 10, día 1 de la semana 2 de nuestro curso básico de interpretación de contenidos bíblicos digitales. Este primer día de la segunda semana es clave porque nos introduce al requisito más importante: estudiar la Biblia con oración, atención cuidadosa y amor por la palabra. Ahora, es tema 10, día 1, el requisito más importante. La segunda semana se abre con la columna de la oración, fundamento esencial del edificio espiritual. Recordemos los 4 consejos prácticos de la primera semana. 1, orar y no confiar en uno mismo. 2, dedicar tiempo a las secciones sencillas. 3, leer directamente la Biblia más que depender de concordancias. 4, consultar otros autores antes de concluir. Estos consejos se enlazan con las 4 patas de la mesa espiritual: oración, Biblia, comunión y misión. El requisito más importante: no hay sabiduría sin atención cuidadosa y estudio con oración. Algunas porciones son claras y directas, pero otras requieren comparación, escudriñamiento y reflexión. Elena G. de White lo resume así: estudiar la Biblia así será abundantemente recompensado. El Camino de Cristo, capítulo 10, página 133. Símbolo: lámpara encendida que ilumina el camino del creyente. Siendo hoy día y el Salmo 119. El Salmo 119 es el poema más extenso de la Biblia, dividido en 22 estrofas según el alfabeto hebreo. En casi todos sus versos aparece la palabra palabra o sus sinónimos: ley, testimonio, mandamientos, estatutos, juicios. Versículos clave: Salmo 119, 97, 105, donde David expresa su amor por la palabra como guía suprema. Imagen simbólica: David como cantor de la palabra con la Biblia como lámpara y camino. Aplicación pedagógica. Método 3 en 1 ampliado. Paráfrasis: expresar el texto en palabras propias para captar su sentido inmediato. Exégesis: preguntar qué significó para el autor y los destinatarios originales. Hermenéutica: aplicar el mensaje en nuestra vida actual. Síntesis espiritual: la palabra se convierte en alimento, luz y dirección para el creyente. El requisito más importante es orar y estudiar con humildad, dejando que la palabra se convierta en lámpara y guía. David nos recuerda que el amor por las Escrituras es la verdadera fuente de sabiduría. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Cómo estudiar la Biblia, primera parte. Semana 2, día 1. El requisito más importante. Texto base: Salmo 119, 97 al 100. Material auxiliar: Elena G. de White, El Camino a Cristo, capítulo 10, página 133. Introducción. Bienvenidos a la segunda semana de nuestro curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Durante la semana anterior, aprendimos que ningún método de interpretación bíblica produce resultados seguros si antes no descansamos sobre el primer peldaño del edificio espiritual: las 4 bases del verdadero creyente: oración, Biblia, comunión, misión. Estas 4 bases son el terreno firme sobre el cual descansa todo el edificio del conocimiento espiritual. También vimos 4 recomendaciones prácticas que acompañan esos fundamentos. 1. Ora y no confíes en ti. 2. Dedica la mayor parte de tu tiempo a las partes más sencillas de la Biblia. 3. Lee más la Biblia que las herramientas auxiliares. Consulta a otros autores antes de llegar a una conclusión.
Hoy avanzamos un paso más. La pregunta ya no es únicamente cómo estudiar, sino qué actitud debe tener quien desea comprender la palabra de Dios. Aquí encontramos el requisito más importante. Open quote. No podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa y un estudio con oración. Algunas porciones de las Escrituras son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es inmediato y no se discierne a primera vista. Se tiene que comparar un pasaje con otro. Es necesario un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Estudiar la Biblia así será abundantemente recompensado. Close quote. Elena G. de White, El Camino a Cristo, capítulo 10, página 133. Segunda parte del material. Si hubo un hombre que expresó un amor extraordinario por la palabra de Dios, ese fue David. Ese amor quedó inmortalizado en el Salmo 119, el capítulo más extenso de toda la Biblia. Este salmo posee una estructura cuidadosamente organizada. Está dividido en 22 estrofas, una por cada letra del alfabeto hebreo. Prácticamente en cada versículo aparece una referencia a la palabra de Dios mediante alguno de estos términos: ley, palabra, estatutos, mandamientos, juicios, testimonios, preceptos. Todo el capítulo constituye una declaración de amor hacia la revelación divina. Por ello, nuestro estudio de esta semana se concentrará especialmente en Salmos 119, 97 al 105. Aplicación del método MK3 en un ampliado. Y paráfrasis. El mensaje puede expresarse así: la verdadera comprensión de la Biblia nunca nace de una lectura superficial. Dios invita al creyente a estudiar con paciencia, humildad y oración. Las partes difíciles deben interpretarse comparándolas con otras partes de la Escritura. El estudiante que persevera recibe como recompensa una comprensión cada vez mayor del carácter de Dios. David demuestra que quien ama la palabra termina encontrando en ella sabiduría superior a la de cualquier conocimiento humano. 2. Exégesis. Contexto literario. El Salmo 119 pertenece a la literatura poética y sapiencial. No pretende desarrollar doctrinas sistemáticas. Su propósito es mostrar el valor espiritual de la palabra de Dios en la vida del creyente. David escribe desde la experiencia, no habla simplemente de la ley, habla del Dios que se revela mediante ella. Contexto histórico. Israel vivía rodeado de pueblos paganos. Mientras las naciones buscaban dirección en la astrología, los adivinos o los ídolos, David encontraba dirección únicamente en la palabra inspirada por Dios. Por eso afirma, open quote, «Cuánto amo yo tu ley», close quote. No era una expresión intelectual, era una experiencia diaria. Observaciones importantes: David relaciona la palabra con sabiduría, prudencia, obediencia, discernimiento, comunión con Dios. Nunca separa el conocimiento de la vida práctica. Hermenéutica. ¿Qué significa este mensaje para nosotros? Vivimos en una época donde existe abundancia de información, pero escasez de verdadera sabiduría. Nunca había sido tan fácil encontrar comentarios, videos, inteligencia artificial, buscadores y miles de recursos. Sin embargo, ninguno puede reemplazar el tiempo personal con Dios. El Espíritu Santo sigue siendo el maestro principal. Las herramientas ayudan. La Biblia transforma. Por eso nuestro método insiste: primero la Biblia, después las herramientas. Nunca al revés. Las 5 acciones del M1: memorizar. Aprender de memoria la idea central. Open quote. La sabiduría nace del estudio acompañado de oración. Close quotes. Comprender. Comprender que estudiar la Biblia requiere disciplina. No basta leer rápidamente. Debe existir observación, comparación y reflexión. Antes de abrir cualquier comentario o herramienta digital, orar, leer el pasaje completo varias veces, buscar su contexto, permitir que la Biblia hable primero. 4. Jesús en el centro. Jesús afirmó, open quote, «Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí», close quote. Toda interpretación correcta termina conduciendo hacia Cristo. Si un estudio produce mucha información pero poca relación con Jesús, todavía no ha llegado a su propósito. 5. Actuar. La Biblia fue dada para obedecerse. Cada estudio debe terminar con una decisión práctica. Hoy puedo preguntarme, ¿qué cambio espera Dios de mí después de estudiar este pasaje? Es aplicación del MK7 en 1 full. Estudio, leo cuidadosamente el texto, observo palabras repetidas, busco el contexto, comparo escritura con escritura. 2. Interpretación. Permito que la Biblia explique la Biblia.
No construyo doctrinas sobre textos aislados. 3. Crecimiento espiritual. Mientras más estudio la palabra, más cambia mi manera de pensar. La transformación comienza en la mente. 4. Identidad. David encontraba su identidad en la palabra. El cristiano también descubre quién es cuando contempla a Cristo en las Escrituras. 5. Carácter. El estudio constante produce paciencia, humildad, discernimiento, sabiduría, obediencia. Así comienza a formarse el carácter semejante al de Cristo. 6. Misión. Quien aprende correctamente la Biblia está preparado para enseñarla correctamente. El conocimiento recibido debe compartirse. 7. Verificación. Toda conclusión debe responder 3 preguntas. ¿Está en armonía con toda la Biblia? ¿Exalta a Cristo? ¿Produce un carácter semejante al suyo? Si la respuesta es sí, avanzamos con seguridad. No es la cantidad de información lo que hace crecer espiritualmente al creyente. Es la calidad de la comunión con Dios mientras estudia su palabra. Muchos leen mucho. Pocos permiten que Dios les lea el corazón. David no llegó a amar la ley porque era poeta. Llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios porque convirtió la palabra en su alimento diario. Ese continúa siendo el requisito más importante para todo intérprete de la Biblia. Conclusión. Esta primera parte nos enseña que el verdadero estudiante de la Biblia no depende de su inteligencia, sino de su dependencia del Espíritu Santo. El estudio serio, la oración constante, la comparación de los textos y una actitud humilde son los pilares de una interpretación fiel. En el próximo estudio profundizaremos en Salmos 119, 101 al 105, donde descubriremos cómo la palabra de Dios guía cada paso del creyente y cómo la exégesis y la hermenéutica nos ayudan a pasar del significado original a la aplicación para nuestra vida actual. Frase para recordar, open quote. La Biblia revela sus mayores tesoros a quienes se acercan a ella con una mente dispuesta a aprender, un corazón humilde para obedecer y una vida completamente dependiente de Cristo. Close quote. Ven y ve. Sígueme. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos.